y va perdiendo políticamente bastante, va perdiendo 3-0. Y es por esa razón que, si usted se ha dado cuenta, todo lo que se ha leído a medios de comunicación sobre las posibles preguntas de la consulta popular, ninguna incluye la salud. Todas están relacionadas a la reforma laboral, porque ahí sabe que gana en esa cancha de la reforma laboral, gana el gobierno. Pero en esta cancha de la reforma a la salud pierde 3-0. Tiene todas las razones, es una buena idea. Las preguntas también, bueno, dijo el presidente, la consulta, Ricardo, iba a ser en teoría para la reforma laboral y la reforma a la salud. Sí, señor. ¿No es verdad? Sí, así es. De momento es cierto, las preguntas solamente tienen temas de trabajo. Claro, si a mí me preguntan si yo quiero que la jornada termine a las 6 de la tarde, la jornada diurna, por supuesto yo también salgo y voto las preguntas de Benedetti, las preguntas del presidente. Sí, ya tienen 3 preguntas de las 12 que supuestamente van a llevar, pero muy seguramente van a dejar por fuera la crisis en el sistema de salud, porque eso no sería rentable y terminaría afectando la consulta. Esperemos a ver si llegan las preguntas, ¿no? En Bogotá esta mañana las filas son en un dispensario que se llama Néstor, Evediza. es decir, una pregunta como esta: quiero que el gobierno nacional se ponga al día con las deudas al sistema de salud. ¿Eso no vendría de pronto en la consulta popular? Quiero que el gobierno me arregle los problemas de salud, que entre otras cosas está diseñado para eso. Esa es una buena pregunta para meter en la consulta popular que quiere el presidente Petro. Lo que pasa es que hasta ahí les llega el impulso, ¿no? Se terminan pareciendo, ¿no, Néstor? Porque fíjese que durante el fin de semana, haciendo comparaciones que siempre son feas, pero siempre es necesario traer la historia, lo que ha pasado, por ejemplo, con los vecinos cuando Hugo Chávez, por allá en el 2010, advertía y amenazaba a La Polar, a esa empresa famosísima en Venezuela, con intervenciones, con allanamientos, porque también los estaba acusando de acaparamiento. Esta mañana hay largas filas, les decía, en Suba, dispensario Evediza, al noroccidente de Bogotá. Allí hay una periodista de Blue Radio, Estefanía Valencia. Néstor, buenos días. Mire, seguimos acompañando a la gente en su viacrucis por conseguir medicamentos. Estamos en el dispensario de Evediza. Esto queda al norte de Bogotá, en la localidad de Suba. Un madrugón de usuarios desesperados, en incertidumbre total y, por supuesto, pues muy frustrados también por tratar de conseguir esos medicamentos que son indispensables para sus tratamientos médicos. Gente que llegó aquí desde las 3 de la madrugada para poder quedar de primeros en las filas y poder de alguna manera tener un poquito más de garantía para obtener sus medicinas, pero eso no fue suficiente, Néstor. Sobre las 6 de la mañana abrieron el dispensario, 6:15, 6:20 de la mañana empezaron a salir las primeras personas que estaban en la fila y lamentablemente no solamente hay filas largas, también muchas caras largas, porque definitivamente no fue suficiente para poder obtener sus medicamentos. Hemos conocido testimonios de personas que vienen incluso desde la localidad de Suba, que para la gente que nos está escuchando, de Bosa, perdón, eso queda al extremo sur de Bogotá, y llegaron desde Bosa hasta aquí, hasta la localidad de Suba, para poder obtener sus medicamentos y no fue posible. También personas que están pendientes de que les hagan un trasplante y están en ese tratamiento para la cirugía y necesitan los medicamentos y tampoco han podido obtenerlos. E incluso adultos mayores que llegaron aquí por insulina y les entregaron las jeringas, pero no les dieron el medicamento. Escuchemos. Da rabia de ver que no le den a uno donde uno paga. Me toca en la casa cuidarme con la alimentación, con pastas de otro tipo, pero esto, el medicamento que me dan especial para el azúcar nunca lo hay. Y a uno le da mal genio en madrugar, 3:30 de la mañana, para que le digan a uno que no lo hay. Si no dan insulina, ¿para qué dan esas aguas? Pues díganos ahí, ¿a dónde está la insulina? ¿A dónde está la metformina? Es lo que se necesita, desde las 3 de la mañana, para que le digan que queda pendiente que venga después. En realidad es un atropello con uno. Pues bien, esto es parte de los testimonios que hemos podido conocer de las personas que uno a uno van saliendo de aquí del dispensario, pero la queja generalizada es un poco ligado a lo que decía la defensora del pueblo, y es que cualquier argumento basado en la falta de recursos es inadmisible, y es lo que la gente dice acá. Si nosotros pagamos cumplidamente por nuestro servicio de salud, ¿por qué no estamos recibiendo la atención que merecemos? Hablando de insulina, el presidente Petro publica esa foto que en realidad es levotiroxina, que se usa para pacientes con problemas de tiroides y no para casi 2 millones de colombianos que tienen diabetes. Esa imagen es la que provocó un nuevo ataque
contra Alejandro Gaviria, que fue su ministro, contra el Congreso, contra las farmacias, ahora también contra Elon Musk, el hombre de Twitter, en vez de reconocer que se equivocó en la fotografía, que se ha equivocado en el manejo de la salud, el presidente está culpando a diestra y siniestra, especialmente a diestra. La orden se mantiene, ahora la Superintendencia Nacional de Salud hará nuevas inspecciones a dispensarios, Cruz Verde, por ejemplo, aunque el superintendente, que se llama Giovanni Rubiano, por primera vez reconoció que más allá de cualquier conflicto económico, los gestores y los laboratorios farmacéuticos tendrán que garantizar la distribución de los medicamentos. Claro, si les pagara el gobierno lo que debe pagar, que es el problema de fondo. Tú eres una persona valiosa, eres una persona capaz, eres una persona con muchas habilidades. Eso es lo primero que debes pensar, es lo primero que te debes decir. Ahora, no eres perfecto, no eres perfecta. Tienes fallas. Tu condición frágil, débil, contingente, te permite fallar. Y hay que aceptar nuestra posibilidad de falla, asumirla, trabajar en ella y dar lo mejor. Por favor, si fallas, reconoces tu error, aprendes y echas para adelante. No te quedes quieto, no te quedes paralizada por el miedo a fallar. Tú eres muy capaz, muy valiosa. ¡Ánimo! Tú sabes. Si algo queda claro de toda esta larga pelea del presidente Petro durante el puente festivo, con todo y con todos en el sector salud, es que el gobierno no puede allanar bodegas de medicinas y menos con ejército y policía. Lo que hará el gobierno son visitas de inspección a través de la Superintendencia de Salud, unas visitas de vigilancia como la que ya se hizo el viernes, que se van a extender a otras sedes de Audifarma, Cruz Verde, Disfarma y otras, así como la del viernes, donde se le entregaron los insumos al mandatario colombiano para no moverse de su tesis de que hay acaparamiento de medicamentos. En la inspección a la bodega centralizada de Audifarma, ese nombre es importante porque es la bodega donde se reciben todas las medicinas y luego se llevan a los dispensarios donde van los pacientes. La superintendencia encontró medicinas, no porque estén escondidas o acaparadas como dice el presidente, sino porque si se inspecciona una bodega de medicamentos, pues van a encontrar medicinas, así como si hoy van a las farmacias comerciales donde también aparecerán las medicinas, incluso las insulinas, es que allí es donde las están vendiendo. Esto lo que significa es que no es que las estén guardando o escondiendo, lo que están haciendo es vendiendo esos productos. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 8 minutos, mucha atención. Hoy día de fútbol, Ricardo. El gobierno, Ricardo, no me diga eso. Ricardo el bueno. O sea yo, dígame. Dígame. El gobierno, el presidente Petro, anuncia que televisará el Consejo de Ministros de hoy, que arranca a las 4 de la tarde. Supongo yo que lo van a arrancar a las 4 de la tarde. Hay partido que transmite Caracol Televisión, que transmiten los canales privados a las 3. A las 3 de la tarde empieza la fecha. Se van a tirar desde la Casa de Nariño el partido que es Bolivia-Uruguay, que es determinante para los uruguayos en la lucha por clasificar. Es buen partido. Sí, claro. Es un canal privado y como tal tiene derecho a decidir su programación. Lo transmiten Caracol y RCN. Claro, ¿cierto? Sí, por nuestras señales principales. La Casa de Nariño está informando en este momento, increíblemente, que van a transmitir Consejo de Ministros a partir de las 4 de la tarde. Los canales que no están obligados a transmitir un Consejo de Ministros aceptan porque la Casa de Nariño lo presenta como una locución, que por supuesto no lo es. Lo cual quiere decir desde la Casa de Nariño están haciendo trampa para lograr que los canales privados se peguen a la transmisión oficial, como si no les bastara el medio público que es RTBC. Estoy asustado porque esos consejos son largos. Yo espero, padre, que ¿Usted se imagina que dure 4 horas esa vaina? Esto ya lo habían intentado, ¿no? A las 7 empieza Colombia-Paraguay. El Consejo de Ministros podría extenderse hasta la hora del partido de la Selección Colombia. ¿Es su preocupación, padre? Sí, esa es mi preocupación. El Consejo de Ministros puede ser hasta la hora que ellos quieran. Espero
que entiendan que si llegan a bloquear el partido de la Selección Colombia, que arranca a las 7 de la noche. Sí, señor, Colombia-Paraguay. O sea, se meten ya no en un tema legal. Pero ya lo han intentado, Néstor. Hace algunos meses, siendo Laura Sarabia directora del DAPRE, en la Copa América no fue. Al final logró evitar que hubiese una locución que pretendía hacer el presidente Gustavo Petro coincidiendo con un partido. Yo no recuerdo si de la Selección Colombia o de Argentina en la Copa América, pero al final decidieron cambiar la hora o cambiar el día, pero ya ¿No fue la final de la Copa América? Pero es que acuérdense que en el primer Consejo de Ministros fue el mismo Jorge Rojas, entonces director del DAPRE, el que le hizo caer en cuenta que iba a cruzarse con un partido. No recuerdo tampoco qué partido, pero en el primer Consejo de Ministros, el que se hizo famoso, el reality, porque fue la casa de los ministros y el de reality, ahí había otro partido. Entonces, pues la única recomendación que le podemos dar a los oyentes, Néstor, es que se descarguen Ditu, la aplicación del canal y que la vean en Ditu, ahí pueden ver todos los partidos. Esa es una buena opción. Bajé Ditu, Ricardo, y los partidos se ven perfectos. Sí, claro. Y uno tiene diferentes canales y decide en Ditu qué canal pone, y punto. Pero hay dos posibilidades. O el gobierno, Ricardo, óigame esta, si el gobierno está intentando pegarse al rating del fútbol, ¿no? Y entonces jalonar lo que se llama técnicamente el arrastre de los partidos. Y entonces se pega y dice, aprovechando, y después mañana el presidente saldrá y dice, uy, mire los consejos de ministros. Lo que necesitamos es que solucionen el tema, no más carreta. El tema de hoy para el Consejo de Ministros, Víctor, usted ya se imagina cuál es, ¿no? ¿Qué será? Reforma a la salud toda la situación de toda la situación, y entonces la coyuntura de la salud, medicamentos y demás. Entonces va a haber vaciadas y regaños. Claro, la diatriba del presidente contra el capitalismo, y que nos están estafando, contra la codicia, contra el acaparamiento, contra el nuevo liberalismo, contra los vampiros, contra los cochinos asesinos. Vamos a la Casa de Nariño, la noticia del momento, Caterina Ávila. Néstor, buenos días. Cuarto Consejo de Ministros del Gobierno Petro, y está planteado para que esta vez el tema sea la crisis del sistema de salud, el desabastecimiento de medicamentos y el presunto acaparamiento de medicinas que denunció el fin de semana el presidente Petro tras una auditoría de la Supersalud a Audifarma. Precisamente la convocatoria que recibieron los ministros dice que el responsable de esta discusión que tendrán hoy los jefes de cartera es el sector salud, aunque todos los ministros están obligados a asistir a esta reunión que se dará sobre las 4 de la tarde. La pregunta, por supuesto, es si sería televisado por canales privados. Conocimos que, según esta convocatoria que recibieron los ministros desde el sábado, está previsto para que sea televisado por todos los canales. Esto incluye también, pues, los canales públicos, es decir, RTVC, Señal Colombia, Canal Institucional y las redes de la Presidencia de la República. Esta decisión, Néstor, igual hay que decirlo, está sujeta a cambios porque hoy hay partido de la Selección Colombia, como ustedes lo comentaban, y por supuesto el Consejo de Ministros interfiere con las previas a este partido. Esa es una información que conoce la presidencia y que está evaluando para tomar, pues, una decisión, pero por ahora lo que está previsto es que sea televisado por todos los canales. Sí. Entonces los planes, Catherine, los planes son transmitir el Consejo de Ministros, lo presentan como una locución de 4 de la tarde a 7 de la noche, ¿no? Sí, señor, lo que puede ocurrir también es que hasta las 7 de la noche paren la transmisión por canales privados y la continúen por los canales de la presidencia, como se hizo en uno de sus consejos. No, porque no se van a arriesgar a competir con la Selección Colombia, pues eso sí sería el despropósito total. Pero le quería hacer una pregunta, Catherine, para que usted, sí, son capaces, lo sé, padre, pero hombre, son capaces de muchas cosas, pero supongo que no. Catherine, ¿y quién le responde a los canales privados que tienen unas pautas comerciales para hoy, que es día de fútbol, que son días comercialmente especiales? Néstor, pues precisamente esa fue la pregunta que se extendió a la presidencia, porque como usted los dice, en las previas de los partidos pues hay mucha publicidad por medio. Sin embargo, la decisión por el momento es que se mantiene por todos los canales, incluidos los privados. Es que yo creo que el daño económico que le hacen a los canales un día como hoy, que de malas, Néstor, es absoluto. Es absoluto. O sea, los canales, usted sabe, Héctor, en día de Selección Colombia venden una publicidad extraordinaria porque, y de pronto el gobierno no lo sabe, los canales son privados y por supuesto que son empresas de carácter privado. Cada vez más a lo presidente. Y que además se pauta antes. Venezolano.
y que además se pauta antes de los partidos, Claro. pues porque en el partido la publicidad no puede competir con la imagen del partido. Claro que entonces lo saben. es ahí donde está. Pero ahí es donde francamente está, me digamos, parece, el tema comercial. me parece pero de Néstor, tal yo creo nivel que es el que, abuso al que están llegando con esto de transmitir los consejos de ministros. pero yo insisto en este tema como en casi todos los otros temas en los que hay esta discusión. Para esto tiene que haber remedios judiciales. O sea, un Estado de Derecho como el nuestro, Pero, lo Héctor, que ya hay tiene es demandas, mecanismos de ya control hay- para los ya hay abusos de demandas, los ciudadanos. Ya hay demandas. ¿Usted Pues, sabe cuánto se pues, demora una espero demanda? que sea, yo no las una he demanda oído. Vía demanda administrativa en el Consejo de Estado, por ejemplo. No sé porque es que depende cuál Más- es la demanda, más o menos un año. cuál es la acción. Yo, por ejemplo, hubiera intentado una acción de tutela porque claramente me parece que hay un derecho a la información de lado y lado, del que la emite como del que la recibe, que está violentado de esta manera con el abuso presidencial de la instrumento de la locución presidencial. No sé bien quién haya intentado una acción judicial ni por qué vía, pero lo cierto es que ha pasado el tiempo. por qué no Cuando pone- ocurrió Hay el un primer ciudadano abuso preocupado, hace mire, Héctor, se llama Samuel Alejandro Ortiz, que ¿por qué fue no un pone ciudadano. usted la tutela, Héctor? Pues Néstor, la verdad le digo, yo creo que aquí ponga, hay un ponga la aquí hay- tutela y le sugiero, pida una medida cautelar para que sea a partir de ya, para interrumpir inmediatamente este abuso. Es que no hay derecho. No crea que no a lo he la estado gente- trabajando, Néstor. Incluso lo he trabajado con unos estudiantes nuestros, con unos estudiantes en la Facultad de Derecho, en donde hemos estado estudiando el caso de, bueno, aquí hay un derecho constitucional fundamental vulnerado, sí o no, el presidente tiene sí o no la facultad legal de utilizar el espectro electromagnético de la manera como lo está haciendo, y pues la verdad es que a la conclusión que hemos llegado es que por supuesto que evidentemente hay un abuso y que evidentemente hay una vulneración al derecho de los canales, sin duda, y de nosotros quienes recibimos la emisión de esos canales, porque nosotros tenemos derecho, por ejemplo, a que no se nos vulnere de la manera sistemática como se está haciendo el horario yo quiero ver el del partido. informativo. Es que el problema, pero el problema no es el partido, Néstor, el problema es el Después informativo, de un día claro. del hora del señor presidente, quiero llegar a mi casa y ver la berraca novela, quiero tener derecho a algo diferente. Y el presidente de la República, Héctor, abusando con un poder Total, Néstor, aquí lo dijimos desde el primer día, pero lo dijimos desde el primer día que no es reciente, ¿no? Porque el primer día no es reciente. Los abusos comenzaron hace mucho tiempo, porque el presidente empezó a repetir como alocución de discursos que él había dado antes. Por ejemplo, el de Naciones Unidas, lo recuerdo, nos lo metieron como una locución presidencial justo en el horario del noticiero. Porque es que además yo sí creo que aquí hay una cosa absolutamente calculada para afectar los noticieros de televisión, porque realmente eso forma parte de un plan que el presidente de la República, de una disputa que el presidente tiene con los medios, de que según él los medios lo que dicen es mentira, etcétera, y entonces resolvió que la información la da él a las 7 de la noche con un formato de alocución presidencial. Yo realmente nunca había visto nada tan abusivo en relación con la libertad de prensa. Desde cuando Rojas Pinilla cerró los periódicos, yo creo que nadie había abusado tanto contra la libertad de información, Néstor. Pero ponga la tutela, Héctor, póngala. Yo lo voy a coadyuvar. Ahora, no genera honorarios, ¿no? Pero yo creo que la tutela es pertinente. Yo creo que la tutela es pertinente, Héctor, porque es que de verdad lo que usted ha dicho, esto es un abuso. Y no solamente eso. ¿Sabe cuándo además de que trata de dar la información. Aurelio, ¿sabe cuándo se les acaba el autoritarismo? Cuando venga otro gobierno, y será seguramente agosto del año entrante, y venga un Milei o cualquiera y les dé una dosis de la medicina que ellos se inventaron. Y entonces vamos a ver al siguiente gobierno intentando repetir el papayazo de quitarle la programación a los canales privados, que es un raponazo a un derecho también de los canales. Y a las finanzas. Y después, de después del raponazo viene la discusión política, pero en esas estamos por cuenta de la decisión abusiva del señor. Pero no solo el presidente raponazo, Néstor, es que fíjese usted que además es colinchándose del horario de las 7 de la noche, que es, digamos, el punto culminante del horario AAA. Entonces, eso realmente es un descaro, es decir, con todas las de la ley, contra el televidente, contra el ciudadano, contra el derecho a la información,
contra los canales privados. El primer privados. Consejo de Ministros, Aurelio, fue divertido por la garrotera que se pegaron, ¿se acuerdan? Sí, la misa negra, pero sí. Fuera de todo, es que fue la misa negra, pero fuera de todo, es que es aburridorcísimo. O sea, usted a las 4 de la tarde tener que soportar 3 horas, Ricardo, usted... Pero también es un abuso, del patrimonio. De la diatriba del presidente contra el resto del mundo. O sea, el partido Uruguay-Bolivia. Solo en ese escenario hipotético de que a las 4 de la tarde comience televisado. Hipotético no, lo está anunciando la Casa. Lo confirman en Palacio, sí. Bueno, entonces eso significa, para que hablemos claro, en ese escenario se verá el primer tiempo Bolivia-Uruguay. Y a las 4 de la tarde entra el himno nacional y entra el señor presidente. A propósito de todos los... ¿Cómo le parece? Muy bien. Y será la previa de Colombia-Paraguay. A propósito de todo el análisis de posibles acciones jurídicas, hay que decirle con claridad. Señor. Una tutela serviría para defender un derecho fundamental, y ese derecho fundamental es de quienes o se oponen al presidente Gustavo Petro. Es que esta medida se creó en el estatuto de la oposición, diciendo: la oposición tendrá derecho a los espacios de medios de comunicación a los que tenga lugar el gobierno, llámese gobierno de turno. Pero la oposición claro, son limitados, y ahí es donde se está generando una asimetría. Ahí es donde se está vulnerando un derecho a los opositores. Yo no hago parte de esos opositores, pero creo que uno, como buen demócrata, tiene que ser muy respetuoso, justamente porque en algún momento uno vuelve a la oposición. Así que yo creería que quien debe presentar esa acción de tutela debe ser un opositor, algún congresista. Es que por fortuna no lo han ejercido, perdóname María Consuelo, por fortuna no han ejercido el derecho a la réplica, porque entonces ahí sí nos quedaríamos sin noticiero permanente, porque entonces uno lo haría el lunes, el otro el martes, del otro el miércoles, y no tendríamos noticiero nunca. Han declinado su derecho precisamente para no aburrir a todo Colombia. Porque saben que es contraproducente y saben que uno termina detestando al político que usurpa, que asalta los canales. Porque respetan más los derechos de los ciudadanos. Pero yo le digo una cosa, Néstor, es que son dos abusos. Con los canales privados es al tema económico, precisamente para minar los ingresos de la pauta. Eso es una guerra frontal del presidente, que además no lo niega, lo dicen todos sus discursos, que los medios hegemónicos, etcétera. Pero con Señal Colombia también es un abuso, porque Señal Colombia es el canal público, son los recursos de nuestros impuestos. Para eso está el canal institucional. Es que son dos canales. Uno es el institucional y otro es Señal Colombia. Televisión educativa y cultural. Pero hay una situación que me parece que es grave y no hemos visto por cuenta de todo lo que está pasando en el país, y es que lamentablemente el sistema de medios públicos se politizó, dedicado a la propaganda, Pero eso sí es otro tema. Claro, pero eso también es violatorio de los derechos de los colombianos. Hasta este momento, por ejemplo, Señal Colombia se ha mantenido al margen porque había sido concebido como un canal cultural, y hoy lo que estamos viendo es que todo, incluido Señal Colombia, se convirtió en un aparato de propaganda del gobierno del presidente Petro. Propaganda política. Pero es que mire, Néstor, yo creo que aquí hay para los oyentes hay que precisar dos cosas. Una, hay algunos que me han escrito desde hace rato, cuando empezamos estas conversaciones sobre este tema, a decirme que esto es parecido a lo que hizo el presidente Duque en la pandemia, que recuerda usted que tenía una cosa que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Prevención y acción. Todos los días a las 6 de la tarde. Prevención y acción todos los días a las 6 de la tarde. Hay que recordarles que el gobierno del presidente Duque... Pero mire, el gobierno del presidente Duque, Néstor, nunca usó para ese programa el sistema de alocución presidencial. Los canales privados ofrecieron voluntariamente el espacio, entre otras cosas por una razón, pues porque tenían dificultades para generar programación, porque no podían grabar programas, novelas, etcétera. Y entonces, para programar, dijeron, bueno, ahí está a disposición. Eso es muy distinto a utilizar un instrumento de fuerza, que es el de la locución. Hay otra diferencia fundamental, Héctor, y es que Duque no estaba metido en una campaña como lo está clara y abiertamente y confesamente el presidente Petro. Entonces es diferente interrumpir la programación. Pero de Duque era de 6 a 7. No la interrumpía, y los canales programaban si querían o no, pero
hay un tema en el que, en cambio, en el gobierno del presidente Duque sí creo que se cometió un error y este gobierno lo ha aumentado y exacerbado, que es el tema de que RTBC produzca un noticiero. Es que los canales públicos no tienen por qué producir noticieros de televisión, porque evidentemente es una información sesgada. Es que lo que es increíble es que el presidente diga, por ejemplo, que lo que nosotros hacemos es una información paga, cuando lo que hace RTBC justamente sí es una información paga y paga por el gobierno, que además indica cuál es la línea editorial. Es decir, es una cosa pues absolutamente burda relacionada con la libertad de prensa y la libertad de información. En la ley 182 de 1995, tal vez no me acuerdo bien la fecha, pero en esa ley decía que cuando los canales públicos, incluidos los canales regionales, cuando los canales públicos, incluidos los canales regionales, hacían noticieros, tenían que hacer licitaciones, por supuesto, para que las personas que produzcan un noticiero de televisión tengan algún grado de independencia y no simplemente unos funcionarios gubernamentales. Sí. Y esto, Néstor, usted decía ahora, usted mencionaba, señora, que tenemos un presidente en campaña. Tenemos un presidente en campaña para su consulta popular, luego para 2026, pero mire, siempre se ha dicho que a medida que van avanzando los periodos presidenciales, los mandatarios se van metiendo en una burbuja. Y dígame si esto no es una burbuja en el sentido de que el presidente realmente cree que esto le sirve a su campaña, es decir, el presidente cree que esto cae bien entre la gente. Cualquier persona se daría cuenta que esto genera más molestias que simpatía, que esto genera mucho más rechazo que lo que genera audiencia. Con esto, si acaso, le va a llegar a su gente y va a mantener activo a un núcleo de su gente. Pero más allá de eso, Néstor, ¿no será que el presidente ya está en una burbuja de ese nivel? ¿O que piensa, como me temo yo, Néstor, que eso es gobernar? ¿O que estar en redes sociales todo el día es gobernar? Todas las anteriores, Andrés. Sí, a todo. 8 de la mañana. Estamos en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Néstor, porque lo que se pide allí, hay dos acciones. Un ciudadano preocupado y la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que presentaron demandas por acción de cumplimiento para que se respete la ley que prohíbe o que dice expresamente que los consejos de ministros tienen carácter reservado. Quien pensaba que hoy iba a haber partidos de la Selección Colombia va a encontrarse a partir de las 4 de la tarde transmisión del agradabilísimo, se está pegando un tiro en el pie, Néstor. Consejo de Ministros. Se está pegando un tiro en el pie, Néstor, porque no todos viven en esa burbuja que el fanatismo ideológico permite. Son las 8 de la mañana, 27 minutos, así que lo veré por DITU, mi querido Ricardo. Gracias, Néstor. Sí, en DITU estará Bolivia y esperemos que tengan la sensatez de cortar antes de que comience el partido de la Selección Colombia. No pida mucho, ¿no? Cuidado, ¿no? Bueno, tengo todavía esperanzas de que... Usted es un hombre de fe. Esperemos que nos pongan el himno nacional, Néstor. Esa no vaya palabra, y sea... Esa palabra escasea. Porque como todo puede pasar, no nos vayan a poner la canción del presidente Petro. Petro es el pueblo que el fin de semana estuvo muy activo promocionando su canción. Estás escuchando Blue Radio. El Consejo de Estado ordena nuevamente una rectificación del presidente Gustavo Petro por las declaraciones sobre el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, en los que acusaba de ejercer una influencia política indebida sobre el Consejo Nacional Electoral. Esto sucedió el 5 de diciembre del 2024. Habla el expresidente Germán Vargas Lleras. Celebro esta providencia que me protege mis derechos fundamentales y, lo que es más importante, le ordena a Petro se retracte de sus afirmaciones en un plazo de 48 horas. ¿De cuáles afirmaciones? Pues a mí básicamente me indicaba de haber capturado la justicia. Con eso, básicamente, una vez más, estaba agraviando a toda la rama judicial. Una comisión del Senado de la República viajó este fin de semana a Estados Unidos para sostener reuniones con políticos de este país en temas como la migración, seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Pero también se pudo establecer que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al presidente Gustavo Petro. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, que 8 senadores de los Estados Unidos visitarán al país en el mes de agosto, encabezados por el senador Bernie Moreno. Ellos estarán reuniéndose con comunidades
comunidades, con gremios, con empresarios, con microempresarios, y todo pues en el camino de fortalecer los vínculos y lazos de amistad de Colombia con los Estados Unidos. El presidente Petro ya sabe que no puede allanar las bodegas de los dispensarios médicos sin ordenar visitas de inspección, como la que hizo la superintendencia contra la bodega de Audifarma que queda en Bogotá, una visita en la que encontraron medicinas no porque las estén escondiendo en realidad, no porque las estén acaparando, sino porque si inspeccionaron una bodega de medicamentos encontrarán medicinas, como si fueran a un supermercado encontrarían comida, o si fueran a un almacén de ropa encontrarían ropa. Y el gobierno dice que encontrar medicinas en ese laboratorio, en ese dispensario, es prueba del acaparamiento. Ha sido el tema del presidente Petro durante todo el fin de semana, que está en la tesis de que hay acaparamiento, que es un delito, de los gestores farmacéuticos. Hay un trancón grande entrando a Bogotá por la autopista norte. Felipe García. Sí, señor Néstor, impresionante trancón a esta hora en la autopista norte, cientos y cientos de conductores preocupados por lo que esté ocurriendo y cuestionan a la Secretaría de Movilidad y a Tránsito de Bogotá porque no hay una explicación lógica respecto a este eterno atasco que tiene a decenas, a cientos de conductores a esta hora atrapados en la autopista norte, sobre todo a la altura de Guaymaral, donde reportan retrasos incluso, Néstor, de hasta 2 horas entrando a la capital del país. Sin embargo, hace unos minutos acaba de reportar la Secretaría de Movilidad que se presenta un grave accidente en la localidad de Usaquén entre una tractomula, un tractocamión y un vehículo particular, exactamente en la autopista norte con calle 184 en el sentido sur-norte. Ya hay unidades de tránsito de Bogotá asignadas, pero como le menciono, esto es en el sentido sur-norte. Lo que le preocupa a los conductores a esta hora es el otro sentido, entrando a Bogotá por el norte de la ciudad, por lo que a esta hora están publicando varios trinos en X, en Néstor, quejándose sobre todo de la Secretaría de Movilidad. Dicen lo siguiente: el trancón por la autopista norte está horrible, esto no se mueve, de nada sirve levantarme muy temprano para llegar a trabajar puntual. Dice también otro usuario en X que Bogotá, hola, buenos días, ¿qué pasa en la autopista norte? No avanza, hace 40 minutos estoy esperando. Y otros también se quejan sobre estos eternos trancones que se reportan a esta hora en la capital del país, en el norte entrando por Bogotá, Néstor. ¿Este accidente es sentido norte-sur o sur-norte, Felipe? El trancón es entrando a Bogotá, Néstor, por Guaymaral, es en el sentido norte-sur. Sin embargo, el accidente que menciona Movilidad es en el otro sentido. ¿Y entonces qué tiene que ver? Por eso, pero no entiendo. Exactamente, eso es lo que le cuestionan a la Secretaría de Movilidad. El accidente es en un lado y el trancón es en el otro, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el con las pestañas? O sea, ¿qué tiene que ver? Y eso es lo que le están preguntando los conductores, cientos de conductores que están atrapados a esta hora, porque no hay una explicación a esta hora. Usted que está reportando me dice, el accidente es en la calzada saliendo de Bogotá, ¿cierto? Sí, señor. Pero el trancón es entrando a Bogotá. Lo que nos dice Néstor es que hay varias personas que cierran un carril para darle obviamente prioridad a las rutas escolares que se movilizan por esa zona de la ciudad. Sin embargo, como le mencionó, no hay una explicación por el momento de la Secretaría de Movilidad y es por eso el reclamo que le hacen decenas de conductores a la entidad. Muy bien, gracias, Felipe. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Me confirman que es por el cierre de un carril en el sentido norte-sur entrando a Bogotá, para darle prioridad a la ruta. Lo que nos dice Felipe exactamente es lo que está pasando. En cualquier caso, esta es la muy colombiana maña de que hay un accidentico, un par de latas que se estrellan, un par de carros, y allí se paraliza todo el tráfico, ¿no? Eso no lo habían arreglado. Es un desastre todo, pero además, miren, Néstor, cómo las decisiones, o mejor, la falta de definiciones de fondo hacen que tengamos una norma que era con infraestructura vergonzosa. Pero es que se quedan ahí parqueados esperando que llegue el policía. El policía, sí, claro. Había una aplicación de las aseguradoras que habían lanzado para que resolvieran esto muy rápidamente. Cuando se daban piquitos así, choques muy pequeños y pues no generaran. Eso lo arregla el seguro, concilian y chao. Esto fue un piquito. Bueno, yo no sé sí, para precisamente evitar todo esto. Sí, choque de latas, dicen los expertos. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Es decir, estamos tan precarios. Cuando usted está saliendo con su novia, le dice, vamos ¿un choque de latas? Un piquito, un choque de latas. Luego se convierte en un choque de otra cosa. Déjelo en choque. Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Atención, esta mañana hay un verdadero novelón en Estados Unidos. Por un error imperdonable, funcionarios del gobierno Trump de altísimo nivel crearon un chat de grupo, para que usted le tenga pánico a estos chats de grupo.
y metieron por accidente a un periodista de una revista muy famosa que se llama The Atlantic. Chat en el que compartían secretos militares y metieron al periodista, como si estuviéramos en Colombia, más o menos, desde Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, un emoticón de un puño, la bandera de Estados Unidos y un fueguito. Esa fue la reacción del asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Mike Waltz, una vez ejecutó el bombardeo en contra de las milicias hutíes en Yemen, en el que murieron 53 personas el pasado 15 de marzo. El planeta entero puede ver esa reacción y la de los secretarios de Estado de Defensa, la directora nacional de inteligencia, el director de la CIA y otros funcionarios del más alto nivel en Estados Unidos, gracias a que inadvertidamente o no, un periodista estaba en ese chat presenciando en tiempo real la manera insólita en la que a través de una plataforma de mensajería instantánea las personas más poderosas del gobierno estadounidense compartían detalles de una operación ultra secreta y cuyos detalles no podían, o más bien podían poner en riesgo la vida de soldados estadounidenses. El periodista en cuestión es Jeffrey Goldberg, editor en jefe de la revista The Atlantic, quien el 13 de marzo fue incluido por el asesor de seguridad nacional, quien ya mencionábamos, Mike Waltz, en un chat en la plataforma Signal, titulado Pequeño Grupo PC-UTI. PC significa Comité de Principales, Principals Committee, que hace referencia a funcionarios del más alto nivel en el gobierno federal. Goldberg contó los detalles en una columna en la revista, explicando que desde el principio creyó que probablemente se trataba de un engaño, de algún interesado en hacerle una broma o hacerlo caer en alguna imprecisión en sus reportajes, pero constantemente pudo ver cómo, por ejemplo, el vicepresidente J.D. Vance, quien también estaba en el grupo, expresaba sus dudas frente a lanzar el bombardeo en contra de los hutíes. Creía que no era el momento. No obstante, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo convenció. Abro comillas, si crees que lo debemos hacer, hagámoslo, le escribía J.D. Vance al secretario de Defensa, Pete Hegseth. Simplemente odio tener que rescatar a Europa otra vez, añadía Vance. Según Goldberg, 2 horas antes de que se lanzara el ataque, el sábado 15 de marzo a las 11:44 de la mañana, el secretario de Defensa escribió un mensaje por el grupo incluyendo detalles de la operación, objetivos, armas que se utilizarían, artillería, tropas que serían desplegadas y demás. A la 1:55 se empezaron a escuchar las primeras explosiones en Yemen. Aún hay dudas de cómo fue que Goldberg terminó en ese grupo. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca confirmó que el chat en efecto es legítimo, que están investigando cómo fue que terminó Goldberg en ese chat. Y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, trató de salirle al paso a las críticas diciendo que no se compartieron ningunos detalles de operaciones militares en el chat y arremetiendo también contra el periodista. You're talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's made a profession of peddling hoaxes time and time again, to include the, I don't know. Ustedes están hablando de un manipulador y altamente desacreditado supuesto periodista quien ha construido un nombre vendiendo montajes una y otra vez, decía Hegseth, quien añadía que no se había compartido ningún tipo de información clasificada o de planes de guerra en ese chat de Signal. Hoy la Casa Blanca está en modo control de daños, si se quiere. La secretaria de prensa del presidente Trump, Caroline Leavitt, hace algunos minutos escribió un mensaje en su red social X asegurando primero, que Jeffrey Goldberg, se va en contra del periodista, dice que es un conocido sensacionalista que es muy bien conocido por sus volteretas sensacionalistas. Dice primero, no hubo planes de guerra que se discutieran en ese chat, no se compartió material clasificado, que la oficina de la Casa Blanca de asesoría jurídica le ha delimitado una serie de parámetros a los funcionarios de la administración Trump sobre qué tipo de plataformas o en qué tipo de plataformas se deben comunicar, y que el Consejo de Seguridad Nacional efectivamente está buscando cómo fue que el número de Goldberg de manera inadvertida terminó en ese grupo. Néstor. Gracias, Juan Camilo. Una payasada, y claro que ahora van a intentar echarle la culpa al periodista. 8:39 minutos. Mucha atención, acaban de coger en Portugal, frente a las Islas Azores, un narco submarino cargado de cocaína que parece de origen colombiano en Europa. Enrique Rodríguez.
Por su diseño, desde luego dicen las autoridades colombianas, las autoridades portuguesas, mejor dicho, que parecería de fabricación colombiana. Y entre los 5 detenidos a bordo de la embarcación hay también una persona de origen colombiano. Aunque la propia Policía Judicial portuguesa ha confirmado que esta embarcación habría salido desde aguas brasileñas, en concreto de Macapá, la misma zona de la que salió el primer semisumergible intervenido aquí en las costas europeas. Ese sí venía desde Colombia o traía droga desde Colombia. Ha llamado la atención de esta interceptación, o han llamado la atención, mejor dicho, 2 cosas. La primera, que a bordo iban 5 personas. Las 5 han sido detenidas, entre ellas un español, 3 brasileños y un colombiano. Es una cantidad mayor de lo habitual. Suelen ir 2, con mucho 3 personas a bordo de estas embarcaciones. Pero también ha llamado mucho la atención la cantidad de cocaína, 6,5 toneladas. Como bien dices, han sido interceptada esta embarcación frente a las costas de Azores, a unas 500 millas al sur del archipiélago. Recordemos que Azores se encuentra a 1.375 kilómetros al oeste de Lisboa, es territorio portugués. Según la nota de la policía portuguesa, el destino final de la droga estaría distribuido entre diferentes países del continente europeo y estaba prevista la descarga en un punto indeterminado de la costa sur de Portugal o de España. No se ha podido concretar dónde sería esa descarga. En todo caso, todas las opciones indican a que se trataría de una organización colombiana o con nexos de Colombia, por lo que decíamos, por el detenido y por las características de este sumergible, muy similar a los que han sido interceptados en territorio español, por ejemplo, o en aguas españolas procedentes de Colombia. Aunque eso sí, este es de mayor tamaño. Ha sido una operación que ha llevado a cabo no solo la policía portuguesa y la policía española, ha participado también la DEA estadounidense y la NCA británica. Ahora mismo la embarcación está siendo trasladada a un puerto portugués y en aproximadamente 30-40 minutos debería comenzar una rueda de prensa donde las autoridades portuguesas darán más detalles sobre esta operación, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro ya sabe que no puede allanar las bodegas de los dispensarios médicos sino ordenar visitas de inspección, como la que hizo la superintendencia contra la bodega de Audifarma que queda en Bogotá, una visita en la que encontraron medicinas no porque las estén escondiendo en realidad, no porque las estén acaparando, sino porque si inspeccionaron una bodega de medicamentos encontrarán medicinas, como si fueran a un supermercado encontrarían comida, o si fueran a un almacén de ropa encontrarían ropa. Y el gobierno dice que encontrar medicinas en ese laboratorio, en ese dispensario, es prueba del acaparamiento. Ha sido el tema del presidente Petro durante todo el fin de semana, que está en la tesis de que hay acaparamiento, que es un delito de los gestores farmacéuticos, porque en esa inspección la superintendencia encontró atorvastatina, levotiroxina, valproato e insulina, algunos 22 medicamentos más escasos del país. En realidad encontraron 133.000 unidades de un solo tipo de insulina, que es el inventario necesario para 2 semanas para un poco de los 1.800.000. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quiere convertir hoy el revés judicial. A mediodía lo imputa la Fiscalía por delitos relacionados con corrupción del caso Aguas Vivas, que conocen bien en Medellín. Lo quiere convertir en un show político y está citando a los seguidores que todavía los tienen para que lleguen a la Alpujarra a acompañarlo en lo que él dice va a ser también el lanzamiento de su candidatura presidencial. Él, sentado desde hoy en el banquillo de los acusados, será un candidato sub judice. En Medellín, Héctor Santamaría. Pues Néstor, pullas en redes sociales y opiniones hasta el presidente Gustavo Petro han marcado la antesala a la audiencia de hoy martes, donde la Fiscalía hará la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y otros 12 funcionarios implicados en el escándalo del lote Aguas Vivas, en donde presuntamente el valor del predio habría aumentado más de 10 veces con un decreto firmado por el exmandatario. Esta historia del lote de 147.000 metros cuadrados ubicado en el sector exclusivo del Poblado inició con la denuncia del alcalde de
Medellín, Federico Gutiérrez, donde aseguró que el exalcalde Quintero hizo en cambio del uso del suelo y aumentó su valor comercial, que pasó de costar 2.700 millones a más de 48.000 millones de pesos. Lo que se sabía hasta el momento, Néstor, era que los dueños del lote se lo habían entregado a la alcaldía como compensación urbanística, y una vez en poder de Medellín se hicieron los diseños de un proyecto llamado Ecoparque Las Palmas, mismo que fue aceptado en junio de 2019, antes de culminar la primera administración de Federico Gutiérrez. Sin embargo, semanas después, los dueños del predio supuestamente dieron reversa a la compensación urbanística y le propusieron a la alcaldía que les comprara el terreno, oferta que fue rechazada por el distrito. Poco se supo hasta el Plan de Desarrollo 2020 de Daniel Quintero, que apareció ya el Parque Ambiental Valle del Software en lugar del Ecoparque, y donde se habría cambiado esa disposición del suelo, por lo que hoy Quintero deberá responder por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato. Esto fue lo que denunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Seguramente la Fiscalía destapará todas las cartas y mostrará todas las pruebas de los responsables, incluyendo el jefe de la banda, porque esto es un chanchullo el que armaron alrededor del lote de Aguas Vivas. Los demandados ahora sacan una cantidad de artimañas jurídicas, entonces dicen que para demandarnos a nosotros. Por eso es que van a ir a la cárcel. En una transmisión en vivo, Néstor, a través de las redes sociales, el exalcalde Daniel Quintero presentó una serie de documentos que involucrarían además al actual mandatario, según él, en un cartel de los lotes, donde presuntamente se recibieron durante su administración lotes sobrevalorados, como el caso de las Guacharacas y la Volcana, que están en inmediaciones de este lote que estamos hablando. Sobre esa situación, esto dijo Daniel Quintero. Hay pruebas suficientes para imputar a Fico. Fue el gobierno de Fico quien valoró Aguas Vivas en más de 40.000 millones de pesos. Fue el gobierno de Fico el que adquirió el lote antes de dejar el cargo. Fue el gobierno de Fico el que mintió cuando dijo que había sido gratis el lote y resultó que los dueños demandaron para que se les pagara, porque la letra pequeña así lo decía. El exalcalde también dijo que las afirmaciones del actual alcalde, como la adquisición de los lotes, fue gratuita y que la valoración ascendía a los 2.700 millones de pesos, y que todo eso se hizo en el 2019, antes de que él llegara a la alcaldía. Y como usted lo advierte, a las 12 estará en la zona de la Alpujarra, ahí cercano a los estrados judiciales, donde hoy estará respondiendo con los 12 funcionarios por la imputación de cargos, reiteramos, en este lote Aguas Vivas a las 2:10 de la tarde, Néstor. Tiene el agua al cuello, porque esta es una investigación de carácter penal que le podría costar todo Daniel Quintero, pero aún así está siendo audaz, y para decir que sobre las rocas de que nos lanzaron vamos a edificar nuestra candidatura. Si se concreta hoy esta diligencia, a partir de ahora Daniel Quintero será imputado por la justicia, por corrupción. Fíjese, Néstor, que primera vez que llega hasta este nivel una investigación frente a tantas versiones sobre posibles actos corruptos en la administración de Daniel Quintero cuando fue alcalde de Medellín. La solicitud de la Fiscalía de momento solo contempla la imputación de cargos a él y a otras 12 personas, entre ellas exsecretarios de su administración, pero eso podría cambiar, Néstor, porque una sorpresa podría ser eventualmente que la Fiscalía pida una medida de aseguramiento. La mujer, bueno, no quiero imaginarme Daniel Quintero preso en este momento de calenturas políticas. La mujer que presentó la denuncia por el caso de Aguas Vivas es Gloria Jaramillo, que es una abogada muy activa en redes sociales. Seguramente ustedes la conocen como Tiche, que ejerce como veedora ciudadana. Doña Gloria, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo están? Bien, ¿usted cómo está? Excelente, esperando que se haga justicia para Medellín. Bueno, cuénteme usted que desde el primer momento viene denunciando la corrupción en la alcaldía Quintero. ¿Qué es esto de hoy? ¿Qué fue lo que hizo Quintero y por qué le está echando la culpa al primer gobierno de Fico Gutiérrez? Bueno, esta historia se inicia en el año 2019, se recibe este predio como compensaciones urbanísticas por parte de una empresa IDC, se recibe en la primera alcaldía de Federico Gutiérrez, el trámite fue totalmente normal. Ya cuando inicia el gobierno de Daniel Quintero en el año 2020, los anteriores dueños piden que sea restituido el predio, piden que no van a seguir adelante buscando quién pueda realizar esa compensación de obligaciones urbanísticas, y ahí empieza entonces todo un entramado para ajustar las formas jurídicas al deseo de ese tercero. En el año 2021 a mí me busca entonces un funcionario que tuvo conocimiento y me dice: algo extraño está pasando, se están pidiendo una cantidad de conceptos y todos han sido contrarios sobre un bien del cual ya tiene propiedad la alcaldía.
me muestra todos estos conceptos, yo empiezo entonces a iniciar como esta indagación, a poner en conocimiento de las autoridades y de algunos medios de comunicación lo que estaba pasando, con todos los conceptos en contra y que decían que esto no era viable. Aún así, para el año 2022 se saca una resolución en la que se da una terminación unilateral de esta escritura, se reversa la escritura mediante una forma ya bilateral que sería la resiliación, es decir, ni siquiera hay consistencia entre el acto administrativo que se emite y la forma jurídica en que se devolvió esta escritura. Y para el año 2023 entonces ya llega, digamos, lo que es propiamente el hecho por el cual se va a imputar, porque Daniel Quintero usurpa funciones que son privativas del Consejo de Medellín y firma un decreto en mayo de 2023 en el cual se cambia el uso de suelos y este predio que él entregó de nuevo a sus propietarios iniciales ya se vuelve un predio en el cual se va a permitir hacer desarrollos inmobiliarios, se va a permitir urbanizar, cosa que antes no estaba permitida por condiciones ambientales de estructura del terreno que no lo permitían así. Entonces es este acto administrativo que lleva su firma el que le va a dar la imputación. Doña Gloria, ¿ese acto administrativo no podía ser expedido por el entonces alcalde Daniel Quintero? ¿Ese cambio de uso de suelo tenía que pasar necesariamente por el Consejo de Medellín? Así es. Tenía que ser facultad del Consejo. Y él usurpó esta función y cambió esa destinación. Y en un cambio de destinación que evidentemente se está favoreciendo a un tercero. Y la prueba y donde se cierra, digamos, toda esta historia es que ese tercero que indirectamente va a estar favorecido con esto, que es el exalcalde y exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, inicia también en el momento en que conoce que llega de nuevo Federico Gutiérrez y que anula esa decisión de cambio del uso de suelos. Entonces Luis Pérez Gutiérrez con sus empresas y sus familiares denuncian, piden la nulidad de ese acto que revoca el anterior decreto y dice, es que yo soy el favorecido con ese decreto y por lo tanto no lo pueden revocar y yo pido que se anule esa decisión. Y ahí se cierra como ese círculo para identificar quién es el beneficiado, a favor de quién se están tomando estas decisiones. ¿Hay antecedentes, doña Gloria, de una relación personal entre el exalcalde Daniel Quintero y el exalcalde Luis Pérez Gutiérrez? Pues había muchas evidencias, comentarios, fotografías. ¿Qué tan profunda sea o no la relación? Pues desconocemos. Lo que sí es muy evidente con las diferentes pruebas, tanto documentales como testimoniales, es la presión que se ejercía por parte de la administración Quintero frente a los funcionarios, tanto funcionarios de carrera como funcionarios de libre nombramiento y remoción, para el direccionamiento de las decisiones. Por esta Secretaría de Dirección y Gestión de Control y Gestión Territorial pasaron varios secretarios y subsecretarios a los que en todo momento se presionaba para que las decisiones fueran orientadas a ese favorecimiento. Si se decía que no era posible, pues se sacaba el funcionario y se ponía otro. Y cambiaron constantemente de funcionarios hasta que hubo alguno que dijo, venga, entonces yo firmo, tomemos estas decisiones, y se siguió adelante contra todo criterio jurídico que se había dado por parte de funcionarios serios dentro de la administración. ¿Cuánto cuesta el lote Aguas Vivas, doña Gloria? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué hay detrás de este negocio que lleva a puertas de la imputación de cargos por corrupción, por peculado, por apropiación en favor de terceros al exalcalde Daniel Quintero? Es que el costo verdadero de un bien inmueble como este, que digamos en medidas es un inmueble muy grande y una ubicación estratégica, depende de la destinación y depende de lo que se pueda hacer en él. Entonces, una cosa es un inmueble que esté en una zona rural, que no se pueda urbanizar, que no se puede hacer más que digamos un parque ecológico, natural con él, pues ese va a tener obviamente un valor económico muy bajo. ¿Ese era el uso inicial del lote? Ese era el uso inicial, y aquí hay un fundamento también ambiental. O sea, esta es una zona que está llena de aguas subterráneas, hay unos conceptos hídricos que dicen esto no puede ser urbanizado, pero entonces llega este alcalde y con su firma lo vuelve un segundo piso del poblado de Medellín y lo vuelve urbanizable. ¿Qué significa eso? Que el valor de lo que era una zona rural aislada, convertirlo y darle las facultades casi de un segundo piso en el poblado, pues obviamente eso le va a generar
el aumento del avalúo pasó, usted dice, de 2.700 a 48.000, ¿cierto? Ellos realizan ya en la administración Quintero un reavalúo en donde se dice, vea, esto vale mucho más. Y entonces devolvámoselo al propietario inicial. Entonces ya le devuelven un predio que supuestamente vale mucho más. ¿Quién era el propietario inicial? La empresa IDC Inversiones. ¿Que es la de Luis Pérez? Es una empresa que en el pasado estuvo vinculada a él y en este momento está supuestamente en cabeza de personas que pueden ser muy cercanas a él. Él directamente... Estoy intentando llegar a la conclusión que seguramente quiere la Fiscalía. ¿Quién se enriqueció? Al lado del predio Aguas Vivas hay un predio denominado Las Brisas. El predio Las Brisas sí es directamente... asociado a Luis Pérez. Sí, es de Luis Pérez y su familia. De hecho, ellos, como dueños de ese predio, son los que demandan en estos momentos, inician la acción en contra del distrito de Medellín. ¿Por qué? Porque una cosa es tener un predio aislado y otra cosa es que todos los predios en conjunto se permitan urbanizar y hacer desarrollos mucho más grandes por temas de acceso, por temas de crecimiento. Pero doña Gloria, a ver, por decisiones de carácter público, pues unos se enriquecen y otros se empobrecen. Si a uno le construyen una vía, de pronto le va bien, mejora el negocio, o si pasa un aeropuerto al lado, de pronto se empobrece, no sé. La pregunta es, ¿esto fue un acto de corrupción que benefició con dinero a quién del gobierno de Daniel Quintero? Este fue un acto que enriquece a un tercero. Por esa razón, la imputación es peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración del contrato. Ese tercero se enriqueció y tuvo que repartir una plata. Ese enriquecimiento puede ser o inmediato cuando uno ve, digamos, un flujo de caja, o a un término mediano e incluso largo plazo porque hay un mayor valor. Si yo aporto un bien... Claro, cuando lo pueda lotear. Sí, si yo aporto un bien en 3.000 millones de pesos porque no me iba a servir para nada y me lo devuelven ya con un avalúo de más de 40.000 millones de pesos. Fuera de eso, me lo vuelven urbanizable con solo una firma y al mismo tiempo ese mayor valor generaría una plusvalía que no me están cobrando, porque es que de la plusvalía no se ha hablado y aquí se generó una plusvalía y no se le cobró. Entonces yo ya quedo enriquecido. Es una forma también de incremento patrimonial y es un mejor negocio que cualquier otro. Quiero saber la razón por la que hoy se sienta en el banquillo, por la que van a imputar al alcalde Daniel Quintero, ¿es porque él o alguno de los funcionarios del gobierno de Quintero recibió plata? La razón por la que lo van a imputar es porque en desarrollo de esa firma, de ese decreto, se estaría incurriendo en prevaricato por acción, en peculado por apropiación a favor de un tercero, porque le está incrementando patrimonialmente un tercero, y porque hay un interés indebido en la celebración de contratos. Es decir, esto no era para un interés público, era verdaderamente para un interés de ese privado. Sí, y ese tercero que se benefició, y para ponerlo de manera más directa a la pregunta, ¿son testaferros de Luis Pérez? Eso lo tendrá que determinar la justicia. Hay unos beneficiarios directos que sí son Luis Pérez y su familia, y así lo hicieron saber. Es que ellos mismos, al iniciar la acción contra el distrito de Medellín, lo manifiestan así en la acción que inician. En la acción que inician, ellos dicen es que nosotros somos los principales beneficiados. Entonces, si ustedes iban a, de cierta forma, derogar un decreto o anular un decreto, me tenían que consultar a mí porque yo soy el principal beneficiado de ese decreto. Entonces, ellos mismos hacen una manifestación expresa y voluntaria en donde indican que ellos son uno de los principales beneficiarios de ese decreto. Sí, señora Jaramillo, ¿por qué la alcaldía o los funcionarios de la alcaldía de Medellín en la época de Daniel Quintero no podían insistir en la conciliación para devolverles un predio que en teoría le pertenecía a la ciudad? Ellos no podían, de hecho se pidieron varios conceptos y todos fueron negativos. El predio ya era de la alcaldía de Medellín. No había una motivación, no había un fundamento jurídico y una razón para devolver un predio, para generar un detrimento y salir de un activo que ya era de la alcaldía y entregarlo de nuevo a sus propietarios anteriores. Los propietarios conocían las condiciones, los propietarios anteriores lo habían entregado voluntariamente, no fue una entrega forzosa.
fue voluntariamente. Se conocían todos los conceptos previos, se conocían todos los análisis hídricos que se habían hecho en la zona. Entonces no había un desconocimiento. De hecho, todas esas pruebas se encuentran dentro del expediente. Entonces no fue una entrega forzada, fue una entrega voluntaria. Y ya una vez Me dijo ¿Sí? que el lote tiene ¿qué tamaño? No tengo aquí... 147.000 metros. 15 hectáreas más o menos. A ver, yo tengo aquí la dimensión. Aguas Vivas, 146.000 metros. Sí, esos son mal contados, casi 15 hectáreas, sí señora. Pues esperemos, la verdad es que es un caso que tiene de largo y de ancho. De momento la justicia, la fiscalía, dice tiene argumentos suficientes para presentar la acusación contra el exalcalde Daniel Quintero, que hoy o lanza su candidatura presidencial o la entierra en caso de que venga con medida de aseguramiento. Doña Gloria Jaramillo, que es la denunciante, la abogada que recogió las pruebas y que ha estado muy activa en Medellín con el caso de Aguas Vivas. Le agradezco estos minutos. Feliz día. Muchas gracias, Néstor. Hasta luego. Gracias. 9 en punto en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Hoy es la cita del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, con la justicia. Es el día de su imputación de cargos por el lote Aguas Vivas, un famoso pleito por un terreno ubicado entre El Poblado y Las Palmas y que tiene 147.000 metros cuadrados de extensión. Todo arranca en el 2019 cuando los dueños decidieron ceder el terreno a la alcaldía de Medellín con la idea de ofrecerlo a otros constructores como un lote de compensación urbanística, una figura con la que dejan de pagar el predial y con la que esperaban que la alcaldía les consiguiera quien les comprara el derecho como espacio público, porque desde el 2014 el POT cambió el uso a suelo de la zona y el predio quedó dentro de un proyecto de un ecoparque. Pero a comienzos del 2020, ya con Quintero en la alcaldía, los dueños cambian de parecer y comienzan a pedir el traspaso o el pago de 40.000 millones de pesos por un lote que estaba evaluado oficialmente en 2.987 millones de pesos. Varios funcionarios de la alcaldía de Quintero hicieron todo porque querían pagar ese dinero. Esa es la teoría de la fiscalía, pero se le atravesaron desde el Tribunal Administrativo de Antioquia hasta el Consejo de Estado